Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estaré compartiendo temas de Torá para nuestros hermanos judíos de habla hispana, esperando que estas lecciones fortalezcan la emuná y que el estudio de la Torá aumente en el pueblo de Israel. Beatzlajá. Shalom a todos. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de estudiar un tema muy interesante que es parte de la vida de todas las personas en el mundo entero, y es acerca del deporte y todo lo relacionado con él. Es un tema muy importante de tratar porque hay varios factores dentro de aquel tema que son importantes de conocer según la Torá. Y también surgen preguntas al respecto, pues en primera instancia las personas no ven ningún problema espiritual en el deporte, ya que para todo el mundo el deporte viene a ser algo saludable. Hacer deporte es sano para el cuerpo, como es sabido, hacer ejercicios, mantener un cuerpo saludable a través de los ejercicios es una parte esencial en la vida de la persona que quiere mantenerse en buen estado de salud, así como la alimentación, etc. Sin embargo, en este tema de los deportes surgen también algunas preguntas que vamos a pasar a revisar. ¿Qué nos dice la Torá al respecto? Nos podemos preguntar entonces, según la Torá, ¿habría algún problema en el deporte o en algún tipo de deporte? ¿Habría algo prohibido? A pesar que en principio las personas están convencidas que el deporte no tiene nada de malo, nos podríamos preguntar si algún tipo de deporte específico sería negativo o habría algún problema al respecto. Si fuera así, también nos preguntamos qué tipo de deporte sería bueno y cuál no sería bueno. Dentro de los deportes también están las artes marciales. ¿Hay algún problema con ello? La Torá podría prohibir o permitir también las artes marciales. ¿Qué hay con respecto a las Olimpiadas? ¿Hay algún problema según la Torá con eso? ¿Con aquel evento y con aquellos deportes que se encuentran en las competiciones de las Olimpiadas? Y esto nos llevaría también a preguntarnos, ¿habría algún problema con el fútbol? El fútbol, que es uno de los deportes más queridos por la gran mayoría de personas del mundo, ¿habría algún problema tal vez? ¿Qué nos dice la Torá con respecto a todo esto? De todo ello nos ocuparemos Bezrat Hashem con la ayuda del Eterno, a revisar lo que nos dice la Torá. Mucho más en las épocas en la cual se presenta en el mundo estas competiciones, las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol, y las personas muestran un gran interés al respecto. Sin embargo, nosotros queremos caminar en los senderos del Eterno según la Torá, y para ello, en todas las áreas de nuestra vida, incluso en esta, en el área del deporte, también debemos tener luz, guía y enseñanza con respecto a todo esto. En primer lugar, podemos decir que en la Torá y en la Tanaj, en la Escritura, encontramos algunas personas o grupos de personas dentro del pueblo de Israel, dentro de la historia en general, que eran hábiles a nivel físico. Podemos iniciar incluso desde la historia de los mismos patriarcas. Principalmente nos podemos ocupar de la historia de Jacob y sus hijos. Sabemos, según la Torá, que hubo una guerra con los hombres de Shechem, que el príncipe de ellos tomó a la fuerza a Diná, la hija de Jacob, y los hermanos le hicieron una guerra, y la Torá oral cuenta detalles adicionales y nos dice que los hijos de Jacob pasaron realmente distintas guerras durante esa época, no solo la que está escrita en la Torá, sino que también los pueblos de alrededor, a raíz de este evento de la ciudad de Shechem, también se les enfrentaron y tuvieron que guerrear. Y la Torá oral nos cuenta que los hijos de Jacob eran fuertes y hábiles en la guerra. También la Torá oral nos cuenta que los hermanos de Yosef, cuando estaban delante de él en Egipto, y Yosef quería retener a Benjamín, ellos estaban dispuestos a guerrear contra los soldados egipcios, contra todos los egipcios, con tal de no dejar a Benjamín en manos de ellos, hasta que Yosef se rebeló y les dijo: yo soy Yosef.
pero antes de ello estaban dispuestos a una guerra. Posteriormente tenemos de sobra las guerras de Yehoshua para conquistar la tierra de Israel, de Josué. A pesar que había intervención divina también, ellos guerreaban de todas maneras. También en el libro de Jueces vemos abundantes guerras a través de Gedeón y de otros jueces muy conocidos que combatieron guerras. Incluso se cuenta acerca de un grupo de personas de la tribu de Benjamín que tenían la habilidad de dar en el blanco siempre sin equivocarse. El propio rey David y sus generales y soldados principales, conocidos como los valientes de David, todos ellos también poseían habilidades físicas. Y tenemos las historias de las guerras de los Hashmonaim en la historia de Hanukkah, de los Macabeos, que todos ellos eran hábiles a nivel físico. Entonces, lo que tenemos en primera instancia hasta aquí es que es posible que una persona sea justa, sea correcta y sirva al Eterno y a la vez que tenga y posea habilidades físicas, es decir, que tenga fuerza física, habilidades, y hasta aquí podríamos decir que no habría ningún problema entonces con hacer deporte, pues lo vemos en la misma escritura. Por otro lado, nosotros sabemos que a pesar que las habilidades físicas de las personas se han manifestado desde el inicio de la creación, según la historia, en Grecia inicia una serie de juegos específicos y el propio nombre deporte que hoy conocemos como sport tiene su raíz también en la palabra Esparta, que es la zona de Grecia, en donde según la historia, la práctica deportiva en Esparta se hizo más sistemática y alcanzó un nivel alto. Y también en aquella época en Atenas se desarrolló bastante el deporte. De ahí que hoy en día la palabra sport tiene ese origen en Esparta y tiene origen en una gran parte de la cultura de Grecia. Es decir, la cultura griega tiene mucho que ver en el tema del deporte. Según esto, sí nos surge preguntarnos qué relación hay con respecto a los deportes y la cultura griega, y dentro de dicha cultura sabemos que había paganismo, sabemos que había idolatría. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, este es el motivo real que nos debería llevar a preguntarnos hasta qué punto podríamos encontrar algo negativo en el tema del deporte. Pues a los que seguimos los caminos del Eterno nos debe preocupar todos estos temas, ya que en cada paso que damos debemos darlo en base a los principios de la Torá y no salirnos del marco de sus enseñanzas, ya que toda persona que camina dentro de los principios de la Torá camina en santidad y su alma se apega al Creador. Pero cuando se sale de ese marco, se entra en un terreno negativo y el alma de la persona se desapega de su Creador al salirse de aquel marco que la Torá establece. Por ello, te invito a quedarte con nosotros para revisar todos estos temas, quedarte hasta el final de este estudio para ver qué nos dice la Torá con respecto a todo esto. Y antes de seguir con nuestro tema, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Am Israel, a compartir con tus amigos la verdad de la Torá y que sea la voluntad del Eterno nos dé luz a través de la Torá para andar en los caminos correctos. Según la historia, en Grecia se crearon unos juegos llamados Juegos Panhelénicos y eran principalmente 4. El primero, los Juegos Olímpicos. El segundo, los Juegos Píticos. El tercero, los Juegos Nemeos. Y el último, los Juegos Ísmicos. Y originalmente estos juegos tenían el propósito de honrar a un dios griego. Los Juegos Olímpicos principalmente se realizaban en el santuario de Olimpia y era en honor a Zeus. Era una festividad. Aquel festival olímpico comenzaba con sacrificios rituales en honor a Zeus y de Pélope. Y en aquel día, con esa inauguración con sacrificios a estos dioses, iniciaban los eventos competitivos. Al final, la ceremonia de entrega de premios se realizaba en la entrada del templo de Zeus. Los Juegos Olímpicos y los Juegos Nemeos estaban destinados a honrar a Zeus, y los Juegos Píticos en honor a Apolo, y los Juegos Ísmicos honraban a Poseidón.
Y todo esto era porque en aquella época las personas, como dijimos, en otra oportunidad tenían un concepto distinto de su mundo. Las personas de la época antigua entendían que el mundo del ser humano era espiritual y terrenal. Y por ello, cada cultura tenía un rito y un culto a algún dios de los dioses que ellos adoraban, ya que eran politeístas, adoraban a varios dioses. Y los griegos no eran la excepción, por supuesto. Por tanto, estos Juegos Olímpicos no eran vistos en aquella época simplemente como un deporte o como un deseo de ganar una competición solamente. Había una filosofía mucho más dada a lo espiritual, a cultos al paganismo. Había una filosofía del culto al cuerpo mismo en sí. Y la competición era vista como honra a los dioses. No solamente era un deseo de ganar para tener honor propio y sentirse el ganador. Era una entrega y una adoración a los dioses también en el contexto griego. Es sabido que los griegos tenían prácticamente un culto a la belleza del cuerpo. Por tanto, todo esto que hacían los griegos no era una celebración de carácter deportivo solamente, sino que tenía connotación sagrada con la intención de tener un contacto con sus dioses. Por tanto, eran de carácter religioso. Así nos cuenta la historia acerca de los Juegos Olímpicos en primera instancia. Después de mucho tiempo, en el año 1896, los Juegos Olímpicos se reanudan después de mucho tiempo en la ciudad de Atenas. Entonces vemos que de todas maneras los Juegos Olímpicos, por supuesto que tienen origen en el paganismo griego. Eso es por una parte. Pasando un poco a revisar las distintas artes marciales, de manera fundamental el origen de ellas proviene de la cultura china, en la cual también rendían culto a sus dioses. Y en muchas de sus prácticas, de sus movimientos, hay algunos de ellos que expresan movimientos de expresar culto y honor a alguno de sus dioses. Hay algunos movimientos que ellos hacen como si rindieran honor, bajando la cabeza en expresión de respeto y de honor a sus dioses. Todo esto se ve en las danzas del Kung Fu chino, en la cual también aparecen posturas específicas de animales que tienen conexión con algún tipo de idolatría. La figura del dragón en el Kung Fu chino es muy conocida y muy llamativa. Sin embargo, tiene conexión con el paganismo y con los cultos que se hacían en aquella época. Por otro lado, aquellos movimientos son simplemente ejercicios que fortalecen a la persona que los realiza, y la mayoría de personas hoy en día practican las artes marciales porque desean fortalecer su cuerpo y aprender a combatir, ser hábiles. Y también podríamos decir lo mismo de los Juegos Olímpicos. La mayoría de personas que quieren participar tienen la intención de ganar una competición. Todo su deseo en ese momento es ganar y lograr cierto honor personal, la medalla que fueron victoriosos en determinada competencia. Nos preguntamos entonces, ¿qué sucede con estas prácticas que tienen origen en el paganismo, pero que en el presente la mayoría de personas, si no todas, no las practican para rendir culto a alguna idolatría? No los practican porque quieran venerar a los dioses griegos ni a los dioses chinos. ¿Qué podríamos decir de todas estas prácticas en la actualidad? ¿Cómo podríamos estar seguros de qué podríamos hacer y cómo podríamos comportarnos frente a estos deportes? Pero antes de ingresar a ver si se pudiera practicar un deporte que tenía origen pagano, si es que en este momento la persona que lo juega no tiene ninguna intención de adorar algún tipo de deidad o idolatría pagana, vamos a revisar un momento lo que dijo el propio Maimónides, el gran sabio de la Torá, que nos dejó una excelente obra de la Torá oral. Él dice en su libro de las cualidades que se encuentra en el Mishneh Torah, en el capítulo 4, él trata todas las cosas que tienen que ver con la salud.
Él inicia este tema diciendo, por supuesto en nombre de la Torá oral, ya que tener el cuerpo sano e íntegro es parte de los caminos del Eterno, pues es imposible que la persona entienda o conozca algo estando enfermo. Por ello, debe la persona alejarse de todas las cosas que destruyan el cuerpo y acostumbrarse a las cosas saludables. Y pasa a continuación a citar una lista de cosas que ayudarán a la salud. Y uno de los consejos es que la persona no coma hasta que camine un poco y su cuerpo comience a calentarse, o realice algún trabajo y se fatigue un poco su cuerpo. Y aquí dice que la regla es que la persona debe esforzar su cuerpo y cansarlo un poco cada día en la mañana hasta que esté caliente su cuerpo, luego que descanse un momento y después que coma. Y más adelante dice que toda persona que hace ejercicios y que no come de más tiene gran probabilidad de no enfermarse, sino fortalecerse físicamente. Entonces el propio Maimónides, en nombre de la Torá oral, aconseja el hacer ejercicios, el que el cuerpo tenga un momento en que se ejercite, y eso será saludable para luego alimentarse y mantener su salud. Según esto vemos que los deportes o la actividad física o los ejercicios son buenos para la salud y la persona lo hace con la intención de mantener su estado de salud óptimo, y todo esto también forma parte de los caminos del Eterno. Entonces sería recomendable para las personas que parte de su actividad diaria sea un poco de ejercicios, cada uno según sus posibilidades. Ya que, qué mejor recomendación que llamar a esto que es parte de los caminos del Eterno. Entonces podríamos decir que no habría ningún problema con respecto a practicar algún deporte específico. Hasta este momento estamos solamente enfocándonos en ver las fuentes que tenemos para llegar, Bezrat Hashem, a entender cómo llevar este aspecto de nuestra vida de una manera correcta según la Torá. Pues por un lado, como dijimos, tenemos que hay una gran raíz de paganismo e idolatría en la mayoría de los deportes, y por otro lado vemos que la Torá oral nos recomienda ejercitar nuestro cuerpo para el bien de nuestra salud y para andar en los caminos del Eterno y estar sanos y saludables. Tenemos en la mesa, por decirlo así, estas dos cosas que debemos considerar. Definitivamente los que practican el deporte hoy en día, el deporte que fuera o artes marciales, su intención básica es lograr dicha habilidad o tener un cuerpo sano y saludable. Pero es muy poco probable que alguno tenga intención de hacer idolatría. Mucho más los que creen en el Eterno y en su Torá y quieren andar en sus caminos, son los que menos podrían tener intención de hacer algún tipo de idolatría. Hasta aquí aparentemente es así, pero antes de llegar a una conclusión, vamos a pasar a revisar un poco qué pasa con este deporte tan querido por la gran mayoría de las personas del mundo, si no es que por todo el mundo o todo el planeta hoy en día, y es el fútbol. Hay registros de la historia antigua con respecto a juegos con una pelota. Esto se encuentra en distintos lugares del mundo, en Grecia, en Roma, en China también. En China existía un juego llamado Tsuku, en donde tenían que ingresar un balón en una especie de arco y había obstáculos en el camino, y en este juego no podían usar las manos. En Grecia había un juego llamado Episkiros, en el cual se usaba un balón, era una pelota de cuero y requería 2 equipos, aunque aquí sí se permitía el uso de las manos, y era una competencia violenta, por lo menos en Esparta. Incluso este juego griego es reconocido por la FIFA como una de las primeras formas del fútbol. En Roma se jugó el Arpastum, que era también con una pelota en un terreno rectangular, y tenían que lanzar la pelota tras la línea de marcación del otro equipo, y también era un tanto violento. Posteriormente se sabe que en Inglaterra comenzaron a desarrollar el fútbol poco a poco hasta que llegó a ser lo de hoy en día. Sin embargo, en todas estas culturas se dice que el juego de la pelota
tenía también una connotación metafísica, espiritual, en donde principalmente existía la adoración al sol y a la luna. Es decir, nosotros sabemos que incluso antes del diluvio, las personas comenzaron a adorar al sol y a la luna, pero no era una adoración por el simple hecho de pensar que eran dioses los astros que se podían ver en el cielo, sino que ellos tenían el conocimiento de cómo poder extraer algún tipo de energía espiritual que pueda canalizar hacia este mundo para obtener sus propios intereses de fertilidad y obtener todo lo que quisieran a través de este culto idolátrico. Y el balón representaba al astro sol, o en muchos casos también a la luna. Sin embargo, nosotros tenemos algo muy interesante en la transmisión oral, y es que en la época de Josué, Yehoshua bin Nun, cuando estaba conquistando la ciudad de Jericó, que en hebreo es Jericó, estaba frente a las murallas. Como sabemos, las murallas se cayeron. Había alrededor de toda la ciudad, alrededor de las murallas de Jericó, campos con pasto que tenían la estructura que eran para hacer este juego de la pelota en aquel tiempo. Y los habitantes de Jericó lo hacían no solo por diversión, sino con el objetivo de atraer esta fertilidad y esta energía a través del juego de la pelota. Era con un objetivo espiritual. ¿Y por qué es llamado la ciudad Jericó? Porque la raíz de esta palabra es Yareach, que significa luna, y ellos adoraban a la luna, como dijimos, para extraer energía y tener fuerza. En realidad, la conquista de Jericó no fue simplemente una conquista física, tenía que ser una conquista espiritual en primer lugar, porque toda la ciudad estaba llena de brujos, de astrólogos, de hechiceros, de gente que conocía el ámbito espiritual, y ellos pretendían, con sus conocimientos metafísicos, impedir que Yoshua ingrese a la ciudad. No solamente Jericó estaba protegida por murallas físicas, sino por artes mágicas espirituales. Y una de ellas eran estos campos donde jugaban a la pelota alrededor de la ciudad, siendo este juego también parte de la idolatría de ellos. Cuenta la transmisión oral que en ese momento Yehoshua estableció un cántico que, con inspiración divina, lo recitó e hizo que el pueblo de Israel lo recitara, y fue parte de la conquista a Jericó. El recitar este cántico que tenía como objetivo anular estas fuerzas espirituales que en Jericó habían creado para protegerse de la conquista. Este cántico es conocido como Alenu Leshabeach, que están en cada sidur judío al final de las plegarias, en donde dice que tenemos que alabar al Todopoderoso porque no ha permitido que seamos como las naciones paganas, que ellas se postran a la vanidad, pero nosotros nos postramos ante el Eterno. Y el tema principal de la canción es hacer una gran diferencia entre la idolatría y los que tienen fe en el único Todopoderoso, el Dios de Israel. Y de esta historia vemos que el juego de la pelota también tiene conexión grande con ritos idolátricos y paganos, en donde en su mayoría poseían las mismas reglas, y el tomar el balón y poseerlo tenía connotación idolátrica de extraer fuerzas impuras en aquella época. Entonces también vemos que lo que hoy en día conocemos como fútbol tuvo una raíz en el paganismo y en la idolatría. Sin embargo, de nuevo podemos preguntarnos, hoy en día los que juegan fútbol lo hacen por distintas razones. Los que juegan de manera profesional lo hacen por el dinero y el honor de ser ganadores. Los que no juegan profesionalmente desean divertirse, desean competir, ganar también. Podríamos preguntarnos lo mismo: ¿qué problema existiría en el fútbol de hoy en día, cuya meta y objetivo es el juego o ganar una competición? Aquí viene involucrada la intención en muchos casos, dentro de la pregunta que nos estamos haciendo. Si mi intención no sería practicar idolatría,
estaría permitido y no habría algún problema siquiera en practicar estos deportes que tienen su origen en asuntos de idolatría. Y al preguntarnos todo esto, podemos detenernos un momento y ver una realidad que ya nadie puede negar en todo el tiempo que el fútbol ha estado en los últimos tiempos en el mundo, cómo este se ha desarrollado en este último milenio, en el milenio anterior y en el actual, al punto de tener no solo las competiciones cada uno en su país, equipos de cada país, sino competiciones entre países para obtener diferentes premios, diferentes copas y finalmente la competición del mundial para nombrar al campeón del mundo en el fútbol. Si nos detenemos un momento, encontraremos que una cosa ha sido la característica en todo este tiempo con respecto al fútbol, y lo podemos denominar la fiebre del fútbol. Es algo que no podemos dejar de considerar, no podemos cerrar los ojos a esta realidad. Ya dijimos que los juegos antiguos también tenían la característica de la violencia. Podemos decir hasta ahí que el hombre quiere ganar siempre y en su deseo por ganar puede surgir la violencia. Pero hay algo más allá detrás de todo esto, porque la realidad lo dice y lo dice en voz muy alta, y es hasta qué punto ha llegado la fiebre del fútbol a ingresar en las emociones y en la parte más interior de la persona, que ha logrado que en su mayoría la gente ame el fútbol con un tipo de emoción, sentimiento y, entre comillas, amor que traspasa la lógica y hace que las personas pierdan por un momento el intelecto en la euforia, en la emoción con respecto al fútbol, ya sea que lo jueguen o que observen un juego en el cual se involucran con uno de los dos equipos. Los que juegan fútbol por obvias razones desean ganar, pero cuando no sucede esto, se despiertan las emociones yendo más allá de la lógica y en su gran mayoría tienden a la violencia. De por sí ya existe bastante violencia entre los que juegan fútbol, pues algunos, por querer ganar, hacen daño a las personas del equipo contrario, y para llegar a hacer ese tipo de daño es porque hay un interés enorme en ganar. Y por un instante no se medita que esto es solamente un juego y que la persona que pierde el juego no está perdiendo realmente demasiado. Para aquellos que apuestan jugando fútbol, ellos mismos se están colocando en una situación de peligro de perder aquel dinero, y todo esto de manera innecesaria. Y al contrario, su apuesta aumenta la euforia de querer ganar y tienden mucho más a la violencia y a las discusiones y peleas, alegando que el otro equipo está siendo injusto, y enormes problemas surgen de esto. Sin embargo, ocupándonos ahora de los espectadores, todos nosotros sabemos que existe un amor y pasión por el fútbol. Esto es algo evidente. El fútbol hoy en día es algo que se ha convertido en la pasión de las personas, a tal grado que en verdad se enfurecen o se entristecen o se alegran como si hubieran conquistado el mundo entero cuando gana el equipo al cual ellos pertenecen. Las personas, los espectadores, ingresan en su interior según se juegue aquel partido, ya sea tristeza excesiva si están perdiendo, ira excesiva también cuando ven que su equipo pierde o algo les parece injusto, extrema emoción de cómo se desarrolla el juego. Mientras va ganando su equipo, se exalta la persona en sus emociones, deseando que pronto pueda ganar. Y si ve que está perdiendo, se angustia sobremanera, pues adentro hay una pasión que ha tomado las riendas de las emociones de esa persona. Esta pasión hace que el fútbol adquiera carácter de importancia extrema. Al darle tanta importancia, por obvias razones, el fútbol se convirtió en un negocio que la gente paga por ir al estadio a ver un partido, que hay mucho dinero en todo este negocio,
pues las mismas personas le dieron la importancia al fútbol y lo consideran parte de algo muy importante de la vida. Y a los niños los crían así, enseñándoles que ellos tienen que pertenecer por obligación a algún equipo de su país. E incluso, si el equipo de su país juega contra el equipo de otro país, todos en ese momento le dan el carácter de importante a ese juego, involucran su mente, sus emociones y su corazón en ese juego, algo que va contra toda lógica, encienden el amor patriótico y sienten que es obligatorio que todos los integrantes de aquel país apoyen a este equipo, lo miren y estén deseosos que gane. Y si gana, sienten ellos que ganaron también. Y si pierde, hay una gran tristeza y hasta se enlutan de manera literal, con lágrimas, con gritos. Y esta violencia producida por la ira que provoca el que su equipo pierda, les daña a ellos, daña a los demás. Y solo estamos hablando de los espectadores. No estamos hablando de las barras de cada uno de los equipos. Pues cuando comienzan a formarse las barras de diferentes equipos en cada país, originalmente ellos tenían la intención de ser un grupo que los anime y los apoye durante el juego, y ahora se ha convertido en un grupo de delincuencia, en donde la mayoría de los integrantes de la barra de aquel equipo, su función principal es violentar a los de la barra del otro equipo, pelear con ellos, las peleas callejeras que hacen antes y después del partido de fútbol, saquear por las calles a las personas y robarles, y ser prácticamente delincuentes. Y en estas peleas entre la barra de un equipo y otro, han habido innumerables muertes, innumerables daños físicos y mucho mal. Y los que no forman parte de las barras, de todas maneras se arriesgan y van al estadio para ver a su equipo favorito, colocándose todos en peligro ante la euforia. Y son innumerables los casos de pleitos, de daños y de Haz Shalom, muertes gracias a esto. Y muchos, al ver estas tragedias, han dicho que lamentan sobremanera que estas barras hagan delincuencia y que no es para tanto porque finalmente es solo un juego y hay que llevarlo para bien. Y toda la sociedad aparentemente rechaza y está en contra de la violencia de las barras de los equipos. Pero lo que no se dan cuenta es que sin necesidad de formar parte de la barra de un equipo, las mismas personas tienen un fanatismo, un descontrol, una fiebre por el fútbol que ellos mismos ya lo llevan en su interior y en muchos casos lo justifican. Sin necesidad de llegar a la delincuencia, las personas pelean unas con otras, se insultan, se odian, llegan a un extremo de violencia que tiene que ver con el partido de fútbol, con el hecho de ganar o perder, y se crea una pasión altamente destructiva. Por tanto, ¿qué podrían ellos criticar a las barras si ellos mismos hacen violencia? Y esa violencia y esa tristeza desmedida y esa euforia que llevan adentro los descontrola. Y si el equipo de un país determinado no va al mundial porque pierde los partidos, los integrantes de ese país sienten que han fracasado. Y si al contrario logran ingresar al mundial, sienten una enorme satisfacción y en muchos casos se sienten ya complacidos de haber llegado a estar dentro de aquel mundial. Y hacen de esto un día de fiesta, le dan a esto una enorme importancia y a veces esa importancia se sale de toda lógica. Muchos ante esto no se dan cuenta que adoran el fútbol, tal cual. Y aunque pareciera exagerado lo que estamos diciendo, si meditamos un poco, realmente es así. Hay una adoración interior al fútbol que se sale de toda lógica. Hay personas que dicen que debido a que mi país fue al Mundial de Fútbol, esto nos une como país, une a las familias, une a los amigos. Hacen de esto un tema casi religioso. No falta quien ora a Dios para que su equipo gane. No falta quien, incluso teniendo fe,
ya sea en cualquier tipo de religión, elevan plegarias al Todopoderoso para que el equipo que ellos desean gane, dando importancia a esto, al punto de tener que orar por esto. Todas las emociones, el estrés por ver un partido de fútbol, mucho más si es el Mundial de Fútbol, por verlo, por participar, la alegría que su equipo gana y la enorme depresión, sin exagerar, de las personas cuyo equipo perdió. Esta fiebre, pasión y euforia del fútbol es algo que no podemos cerrar los ojos ni dejar de considerar por qué pasa una cosa así. ¿Por qué si el fútbol es solo un juego, es un deporte, es una competencia? ¿Por qué ha ingresado tan adentro de los corazones al punto de destruir muchas vidas? Hay personas que han muerto de ataque al corazón, que el Eterno nos libre, solo al mirar un partido de fútbol, ya sea que su equipo perdía o su equipo ganaba incluso. Hay un testimonio de una persona que su equipo estaba perdiendo en un partido y en el último minuto el equipo que perdía logró anotar un gol que le daba la victoria. Cuando lo anotó al último minuto, la persona, el fanático que miraba esto, era un señor que las emociones fueron tan fuertes para él que su equipo a última hora anotara un gol y ganara, que le dio un paro cardíaco y falleció en ese momento. Esto salió en la televisión y al entrevistar a los familiares, ellos dijeron que a pesar de la tristeza de haber perdido a su padre, por lo menos se sienten contentos que se fue habiendo visto la victoria de su equipo de fútbol. ¿Hasta qué punto hemos llegado de glorificar el fútbol de tal manera que incluso digan las personas que valió la pena la muerte de un ser humano mientras haya sido dentro de un partido de fútbol? Todo esto es innecesario y dañino para la persona. Nos preguntamos por qué. ¿De dónde viene todo esto? Es que la mayoría de personas no desean usar la lógica con respecto al tema del fútbol. ¿Por qué se le ha dado tanta importancia? ¿Por qué no se le puede mantener en la posición de ser un simple juego? Aquí hay algo que va más allá, por supuesto. Por tanto, vamos a pasar a entender, Bezrat Hashem, qué sucede con todo esto del deporte. Y es lo siguiente: a pesar que la persona no tiene intención, por ejemplo, de hacer algún acto idolátrico, pero imita los actos idolátricos o los ritos paganos, aunque no tenga la intención, está teniendo dos tipos de problemas. Vamos a explicar lo siguiente. Si existe un ídolo que su forma de ser adorado es encendiéndole un incienso o es inclinándose ante él, por ejemplo, si viene una persona que cree en ese ídolo y le enciende incienso o se inclina ante él, dicha persona acaba de cometer idolatría de manera completa. Pero si viene una persona que no cree en ese ídolo, pero le dicen que según la cultura ancestral de aquel lugar se le enciende incienso y se inclina ante aquel ídolo, y viene una persona que, no creyendo en aquel ídolo, desea hacerlo tan solo porque quiere participar de esa tradición sin la más mínima intención de adorarlo, porque no cree en aquel ídolo, y va y lo hace solo como diversión incluso. En ese caso la persona acaba de cometer idolatría, incluso que no tiene la intención de adorar al ídolo. Pero el acto externo, si lo hizo exactamente como el ídolo lo pide, es idolatría también. Solamente que la persona carecía de conocimientos acerca de esto y lo hizo con otra intención. En ese caso también requiere arrepentimiento, porque también se llama idolatría. Sin embargo, existen actos que no son exactamente la idolatría a ese ídolo, pero que vienen a honrarlo. Por ejemplo, cuando una persona barre y limpia alrededor de aquel ídolo, o adorna al ídolo, o adorna el altar de un ídolo, y eso no forma parte de su adoración, sino de honra. Eso viene a ser un pecado también,
que está conectado a la idolatría, a pesar que no está adorando al ídolo según lo que pide aquel ídolo, según su tipo de adoración. A pesar de eso, la persona tiene en ese momento una conexión con la idolatría. Y cuando se genera esa conexión, el alma de la persona recibe esa influencia. Por tanto, existe un principio espiritual en la Torá. Y es que las cosas que hacemos en este mundo repercuten en el ámbito espiritual allá arriba. Cuando la persona no hace idolatría, pero realiza alguna acción que se conecta con la idolatría, en ese momento dicha acción repercute en su alma. Su alma se contamina con ese tipo de contaminación espiritual que proviene de aquella idolatría. Lo mismo pasa con los Juegos Olímpicos y con el fútbol. Ya que su raíz es idolatría, las personas que lo hacen en el presente, obviamente no lo hacen con la intención de adorar a ningún ídolo, que es lo más probable en la mayoría. Sin embargo, al realizar este tipo de juegos que formaban parte de la adoración a estos dioses griegos o al sol y la luna, como era en el caso del juego de la pelota, cuando lo hacen bajo estas reglas que eran semejantes y tenían cercanía y conexión con los juegos antiguos, en dicha conexión con la adoración a estos astros, la persona en ese momento se asocia con algo idolátrico, es decir, no está haciendo literalmente idolatría, pero está asociándose con la idolatría, que es también un pecado y que por supuesto influye en su alma. El ámbito de la idolatría antigua, con este juego de la pelota, se mantiene hoy en día a través del fútbol y a través de los Juegos Olímpicos. Sobre todo en esta época que ya estamos cercanos a la llegada del Mashiach, del Mesías, renacieron estos tipos de juegos de la antigüedad para que a través de los actos externos que realizan las personas al jugar estos juegos, que son la esencia de los juegos antiguos, se genera una conexión con la idolatría y la persona se asocia de alguna manera con la idolatría antigua. Por cierto que no podemos decir que comete idolatría literalmente hablando, porque no hace con exactitud lo que se hacía en la idolatría antigua para adorar al sol o la luna o a los dioses griegos. Pero al asociarse con ella, se forma una cadena de impureza espiritual que llega a todas las personas que se disponen a volverse tras ella, tras el amor y la pasión por el fútbol en este caso, o por estos Juegos Olímpicos. Que básicamente los Juegos Olímpicos era una adoración y un culto al propio cuerpo, aparte de ser un culto a los dioses griegos. Por esa razón es que toda esta euforia que hay en el mundo y esta importancia desmedida a estos juegos contaminan el alma de la persona con una contaminación de idolatría y la alejan de su creador. Por tanto, si tú quieres andar en los caminos del Eterno, debes alejarte de todo esto y de todo tipo de conexión con la idolatría. Y si reconoces que en tu interior también ha ingresado ese virus, ese germen dañino de la pasión por el fútbol, y reconoces que pierdes la razón y tus emociones te dominan cuando ves el fútbol y todo lo relacionado a él, es momento que escapes de esa influencia negativa espiritual, porque es espiritual. La razón de esta euforia por el fútbol proviene del ámbito espiritual, proviene de la idolatría. Esa idolatría genera que las personas no puedan tener ese control ni usar su intelecto ante las cosas que tienen que ver con el fútbol. La persona que sigue al Creador no puede estar presa de esto. Debe desconectarse de toda cosa que provenga de la idolatría. Y una señal más que esto proviene del lado de la impureza es la dificultad de las personas por desligarse de ella. Mucho más cuando el juego del fútbol aparece en el mundial, en la cual se hace una fiesta y un evento extremadamente importante.
Y hay personas que hacen lo que fuera por llegar al país donde se celebrará aquel mundial. Si tú sientes que no puedes dejar de ver un solo partido del mundial, existe un problema. ¿Por qué no te puedes desligar? Hay personas que dejan todas sus actividades importantes en la vida para ver ese partido. La importancia extrema que se le da, todo eso proviene del ámbito del mal, de la impureza. Y es tiempo, mucho más ahora, de liberarnos de todo eso, de toda conexión con la idolatría. Porque el Mashiach vendrá y erradicará toda la idolatría del mundo. Y no debemos ser parte de esa impureza y de ese mal. Por tanto, ¿qué debemos hacer entonces con respecto al deporte? Recapitulando lo que vimos de Maimónides y de los personajes de la Biblia que tenían grandes habilidades físicas, podemos concluir que la persona puede ejercitarse con diferentes tipos de ejercicio, pero tiene que evitar hacer algún movimiento o acto que tenga raíz en la idolatría, porque al hacerlo con acciones físicas en este mundo, se genera una conexión. Por tanto, la persona que practica artes marciales no debe hacer movimientos que provienen de la adoración a los dioses en la época de los budistas, o todo tipo de movimientos que son parte de la idolatría, como movimientos de los animales o del famoso dragón, que era también parte de una idolatría en el mundo antiguo. Y los que desean ejercitarse corriendo o haciendo alguna actividad deben alejarse específicamente de los deportes que provienen de las Olimpiadas, y mucho más alejarse de jugar el fútbol, porque se involucran con un tema espiritual conectado a la idolatría que les quita la cordura, y que este mal ha dado como resultado enormes pérdidas y mucho daño. Por otro lado, existe el tema del recato. Hay personas que desean ir a un gimnasio. El gimnasio también proviene de Grecia. Y la costumbre de los griegos era exponer su cuerpo, era la desnudez. Y el gimnasio tiene la esencia de esa cultura griega, en donde van hombres y mujeres mezclados, exponen sus cuerpos, mujeres frente a los hombres. Y es un lugar donde la inmoralidad abunda a través de la falta de recato. Por tanto, no es bueno de ninguna manera ir a un gimnasio donde hay hombres y mujeres mezclados y donde hay conducta indecente y falta de moral. La persona que desea hacer ejercicios debe hacerlo en su casa, y quienes deseen salir a correr deben hacerlo con ropa recatada, no como algunos que salen con poca ropa, y sobre todo mujeres que, pensando que van a hacer deporte al ir a correr, salen con poco o nada de ropa. Todo esto es cultura griega proveniente de la inmoralidad y el paganismo de ella. Y quienes siguen los caminos del Eterno no deben actuar así. Cada uno puede separar un momento para hacer ejercicios, para alimentarse bien y mantenerse sano, alejándonos de lo mínimo que tenga que ver con la idolatría. Por tanto, jugar el fútbol y ver los partidos de fútbol, ambas cosas hacen que la persona se conecte con ese ámbito espiritual de idolatría. Ambas cosas producen ese estado de euforia desmedida, esas emociones innecesarias, producto de esa impureza espiritual. Y por tanto, la persona, tanto judío como gentil, no debe ni observar los partidos de fútbol, ni interesarse en ellos siquiera, mucho menos declarar que pertenece a algún equipo, y tampoco jugarlo, ni que esto forme parte de su vida. Las personas que desde muy pequeña edad se han involucrado en este mundo del fútbol deben cortar y deshacer todo eso de su vida y no tener ninguna conexión con todo esto que proviene de la idolatría. En todo esto del fútbol o del mundial de fútbol no hay nada que ver, ni nada que celebrar, ni nada que lamentar tampoco, ni debe formar parte más de la vida de la persona que en verdad quiere andar en los caminos del Eterno. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Am Israel, y con la ayuda del Todopoderoso esperamos la llegada del Mashiach, que va a erradicar la idolatría de este mundo, sea esa su voluntad. Amén.